trabajo se hizo en colaboración ya hace algún tiempo. Y la intención aquí, pues, es abonar a cómo nosotros podemos mejorar el manejo de una planta que es muy flexible, que la gente conoce muy bien, la alfalfa. Por algo la llaman la reina forrajera. Generalmente la experiencia que tenemos es con el manejo para corte, pero la gente también ha incursionado en cómo es que se puede utilizar la alfalfa en pastoreo. Yo creo que la mejor experiencia que tenemos sobre el manejo de la alfalfa en pastoreo es en Argentina, pero aquí en la UNAM, en Tequisquiapan, y un poco más antes en otros ranchos también se utilizó la alfalfa como medio de pastoreo para diferentes especies animales. Este trabajo tiene la intención de buscar de qué manera podemos mejorar el balance entre la productividad animal y pues también el desempeño de la planta, la alfalfa. Ustedes saben que la alfalfa, pues, por un lado, causa timpanismo en el ganado. Por otro lado, pues saben que la calidad nutricia de la alfalfa es muy buena, pero también hay que tener un buen manejo para asegurar la sobrevivencia de las plantas, porque las coronas de la alfalfa pues son para siempre. La que nació de una semilla, esa es la planta que va a sobrevivir por todo el ciclo productivo de la alfalfa. Entonces, para el pastoreo, creo que era el otro, ¿verdad? Ahí está. Para el pastoreo de la alfalfa, pues debemos de considerar varias cosas. Generalmente, la recomendación es aprovecharla cuando tiene más o menos un 10% de floración. Esto es por el nivel de madurez que tiene la planta, tratando de que tenga la mayor cantidad de biomasa, pero también que exista ya un proceso de maduración que disminuya el riesgo de timpanismo. Esas son dos cuestiones. La otra cosa es que durante el verano, pues es donde hay mayor ventana de oportunidad para utilizarla como pastoreo. Porque ustedes saben que la vinificación, pues es un proceso que necesita de una temporada de insolación que permita la desecación y que se produzca un heno de buena calidad. Una vez que se moja el forraje cortado, pues ya tenemos problemas de pérdida de materia seca, de pérdida de proteína, ciclo productivo. Si el animal llega y se come esos rebrotes, pues estamos perdiendo productividad hacia el futuro. Puede ser que la haya aprovechado muy bien el animal, puede ser que hayamos manejado el riesgo de timpanismo por diferentes mecanismos, pero ya le dimos en la torre al sistema productivo. Bien, ¿qué es lo que pasa? Pues el ganado no es como decimos la borrega verde, ¿sí? La chopper que defolia de manera uniforme el dosel de la planta, sino que el animal selecciona. Y el dosel de la alfalfa pues tiene diferentes estratos que podemos decir tienen distinta característica. Característica en la etapa de crecimiento que van, vamos a decir, según se van reclutando los rebrotes de la alfalfa y también pues de acuerdo a la capacidad que tiene el animal para ir, vamos a decir, escogiendo partes de la planta en los dichos estratos. Entonces, cuando forzamos al animal a que pastoree hasta los estratos más profundos, pues es en donde están los rebrotes y también es en donde hay menor calidad del forraje, pues porque hay mayor proporción de tallo. Entonces, esta también es una situación por la cual no quisiéramos estar orientando al ganado a que pastoree en ese estrato más profundo. Este diagrama es de un manual de la alfalfa. Lo han producido diferentes investigadores argentinos del INTA. Y me parece muy interesante porque aquí vemos que el volumen que tiene el animal para defoliar es diferente. El tamaño del bocado que va a tener el animal va a ser diferente según estos estratos.
y cada vez le va a costar más trabajo obtener su alimento, va a necesitar más tiempo de pastoreo y también va a ir disminuyendo la calidad del alimento que está consumiendo. Entonces, por dos lados encontramos dificultades. A lo mejor, la mejor estrategia, esto es un adelanto, es entrar, pastorear rápido y pastorear ligero estos estratos de la planta para asegurar una máxima calidad del alimento que está consumiendo, sobre todo en aquellas etapas del sistema productivo en donde se demanda mejor calidad del alimento, como podría ser la vaca en producción de leche o animales en una etapa de crecimiento crítica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros somos quienes toman las decisiones de pastoreo y controlamos el pastoreo. La asignación de pastoreo es una forma en la cual nosotros hacemos esas decisiones. Esto quiere decir que nosotros decimos cuál es la cantidad de forraje que le vamos a dar oportunidad al animal para que seleccione y de ahí obtenga su alimento. Entonces, lo podemos representar como dos conceptos. Uno es el concepto de asignación de pastoreo y el inverso de esto es la presión de pastoreo. Entonces, una es en función del número de animales por unidad de alimento disponible y el otro es la cantidad de alimento disponible por cada animal en pastoreo. ¿Va? En este trabajo lo que hicimos fue evaluar dos asignaciones de pastoreo. Las dos que evaluamos son, vamos a decir, asignaciones altas, en donde el animal va a tener oportunidad de seleccionar mucho. Y lo que queremos ver en este caso es cuál es la sobrevivencia de los rebrotes, porque es lo que nos preocupa, para mantener, vamos a decir, asegurada la persistencia de la pradera. De nada tiene de útil pastorear muy bajo si vamos a defoliar los rebrotes y con eso vamos a perjudicar la persistencia de la planta. Y muchas veces vemos que igual con la misma enificación en corte, pues aparecen lunares en el campo, pues porque a veces se defolia, se corta muy abajo, ¿no? Entonces, estas son las dos asignaciones de pastoreo que escogimos. Están expresadas en gramos de materia seca por kilogramo de peso vivo. Esto es pues porque hay que homogeneizar el concepto. Básicamente estas cantidades las expresamos como área disponible de pastoreo en metros cuadrados para simplificar. Entonces, estas fueron dos dimensiones de pastoreo que asignamos, equivalentes a estas cantidades de gramos de materia seca por kilogramo de peso vivo. Se utilizaron becerras, más o menos de 350 kilos, y entonces los animales estuvieron pastoreando un área diferente cada día, y de ahí, de cada área de pastoreada, empezamos a tener el seguimiento de cómo iban los rebrotes apareciendo. Entonces esto es muy laborioso, nada más lo hicimos por 30 días, porque hay que marcar cada tallo de cada planta de manera individual. Seleccionamos plantas dentro del área pastoreada para hacer el seguimiento y después de estos rebrotes de cada, vamos a decir, cohorte, porque lo hicimos cada 5 días, ir y medir la masa de hojas y la masa de tallos que resultó al final del ciclo. Entonces, al final del ciclo estamos hablando de 30 días después del pastoreo, que más o menos es un promedio de lo que podríamos pensar que es lo acostumbrado tanto para el pastoreo como para el corte de la alfalfa. Entonces, nuestras hipótesis fueron que para estas asignaciones de pastoreo no habría diferencia en el reclutamiento de los rebrotes y que también la acumulación de la materia seca sería semejante, es decir, a los 30 días después de haber ejercido el pastoreo. Pensamos que, bueno, esto de medir el reclutamiento de los rebrotes es un rollo,
es muy laborioso. Así que relacionarlo con la altura del dosel sería una estrategia que pensamos podría ser útil. Bueno, ¿qué obtuvimos? En el eje X tenemos los cohortes o grupos de rebrotes cada 5 días que medimos y vemos que al día 0 ya hay una cantidad importante de rebrotes. De hecho, los rebrotes que ocurren al día 0 y al día 5 post-pastoreo son los más importantes para la acumulación de materia seca al siguiente ciclo. Entonces, si estos los destruimos con el pastoreo, bajando mucho la altura del pastoreo, pues estamos perdiendo productividad para lo que sigue. El tratamiento 1 es la asignación de pastoreo de 33.7 gramos y la número 2, el T2, es la de 67. Entonces, vemos realmente que no hay diferencia entre estos dos grupos de tratamiento a través de los diferentes cohortes en el tiempo, según se fueron acumulando estos rebrotes. Y vemos que es un comportamiento cíclico en el reclutamiento de estos rebrotes. Bueno, ¿qué más encontramos? Al examinar la materia seca a los 30 días, bueno, pues ¿cuáles fueron los rebrotes más importantes en la cantidad de hojas? Pues los del día 0 y los del día 5. Esos son los cohortes de rebrote que proporcionan más hoja. Y pues ligeramente más en cuanto a materia seca es la proporción de tallos. Entonces aquí estamos hablando que posiblemente tengamos un poquito más de 55% en proporción de tallo-hoja al final de 30 días después del pastoreo. Pero vean cómo es la contribución de la materia seca de los rebrotes a través del reclutamiento de estos cohortes. ¿Qué quiere decir? Que si uno decide pastorear muy bajo, la contribución de los rebrotes de los días 25 o 30, que son los que vamos a estar defoliando si pastoreamos muy bajo, es muy pequeña. Entonces, respecto de materia seca, valdría muy poco la pena pastorear tan bajo, ¿sí? Y perderíamos mucha productividad si esos rebrotes los perdemos con el pastoreo. Entonces, esta pues es una consideración importante. Tenemos aquí algunos datos generales sobre los dos tratamientos. La materia seca antes del pastoreo pues fue semejante, entonces quiere decir que no había ninguna ventaja en algún grupo sobre la cantidad de forraje que se ofreció. La masa post-pastoreo tampoco fue diferente. Aquí ninguna de estas cifras mostró una diferencia estadísticamente importante. Sin embargo, en el T2 vemos que la masa post-pastoreo fue ligeramente más alta. Lo que nos sugiere aquí es que los animales desperdiciaron un poco más. Y por eso también se refleja en el consumo por cabeza, que el consumo es ligeramente menor. Entonces, por la forma de medir aquí el consumo, que es la diferencia entre de lo que se pastoreó menos restado de lo que se ofreció, pues tenemos este valor. Pero hay que pensar que posiblemente los animales estaban desperdiciando un poco más. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor aquí podríamos utilizar un sistema de pastoreo de líderes y seguidores, en donde después metamos otro grupo de animales con un requerimiento de nutricional menor, a que repasen y emparejen, o en dado caso, si lo amerita, en ciclos posteriores, pues dar una emparejada para inificación y el asunto se resuelve. Entonces, no creo que eso tenga mucha consecuencia en haber dejado posiblemente mucha masa de tallo principalmente, que es posiblemente lo que tendríamos aquí como exceso de masa post-pastoreo, ese 2024 respecto de 1876 ahí. Y de nuevo, respecto del número de rebrotes al día 0, pues esas cifras también fueron iguales. ¿Qué quiere decir? Que con estas dos asignaciones de pastoreo estaríamos trabajando de manera segura
en proteger a los rebrotes. Y finalmente, pues la masa al día 30 gramos por rebrote que tuvimos también es semejante. No fue afectado en este caso tampoco por los tratamientos de asignación. La cantidad de materia seca que tuvimos a los 30 días acumulada en cada uno de estos rebrotes. Bien, ¿qué concluimos? Bueno, que de manera inmediata, con estas asignaciones de pastoreo, no tuvimos un efecto negativo sobre el reclutamiento de rebrotes. Ahora, hay estudios mucho más dedicados, por ejemplo, los que hizo en su doctorado el doctor Hernández Garay, que se pasaba pues días completos ahí examinando sus plantitas y viendo cuántos rebrotes se iban reclutando. Y pues son estudios de doctorado. Ajá, este es simplemente un reporte preliminar, vamos a decir, de lo que se puede hacer manejando el pastoreo en cuanto a la asignación de pastoreo con la alfalfa. La cuestión importante aquí es que en ninguno de los animales que estuvieron participando en este estudio tuvimos casos de timpanismo. Y la otra cuestión que ya por tiempo no les presento y que no tiene mucho caso, es que la relación con la altura del dosel de la alfalfa, pues ese no fue un buen indicador como para que nos dijera cuántos rebrotes se habían reclutado. Entonces, ahí todavía tenemos que mejorar alguna técnica más práctica para no estar midiendo tallitos de alfalfa o de cualquier otra planta para ver si tenemos un impacto positivo o negativo sobre el manejo de la planta con cierto tipo de pastoreo en cuanto a su intensidad o el forraje ofrecido. Pues bien, esto es lo que tenía que presentarles hoy. Espero que tengamos todavía tiempo para alguna pregunta. Con mucho gusto.